Los acuíferos del agua de Bucaramanga están en riesgo. Los acuíferos que surten los acueductos del área metropolitana de Bucaramanga. En los últimos años hemos escuchado en Bucaramanga que el agua que alimenta nuestros acueductos proviene del páramo de Santurbán. Surgen las siguientes preguntas. ¿Dónde se almacena el agua en el páramo para tener abastecimiento a los acueductos en temporadas secas? ¿Estamos cuidando esos almacenamientos de agua? ¿Esos acuíferos están en riesgo de desaparecer? Veamos la información geológica. ¿Cuáles son los acuíferos donde se almacena el agua y dónde se encuentran? En la parte alta de la cordillera, al oriente de Bucaramanga, se han identificado 3 acuíferos. El acuífero del Picacho Berlín, el acuífero de Tona y el acuífero de Suratá. 3 grandes acuíferos. 3 grandes zonas de rocas sedimentarias con grandes volúmenes de agua almacenada. En los sectores de El Picacho, Tona y Suratá, en la parte alta del macizo de Santander, se encuentran 3 acuíferos, los cuales almacenan millones de metros cúbicos de agua. Los acuíferos recogen agua de las temporadas de lluvias y en esa forma almacenan el agua para las temporadas secas. Si vemos el diagrama de la derecha, las zonas de color azul son las zonas de rocas con capacidad de almacenar agua. El acuífero del Picacho, el acuífero de Tona y el acuífero de Suratá. Acá se encuentra Bucaramanga. Y arriba se encuentra el páramo de Santurbán. Observemos la localización de los 3 acuíferos de Bucaramanga. Alrededor del páramo de Santurbán. Acá está el páramo de Santurbán, en la parte alta. El acuífero del Picacho, la zona del Picacho. El acuífero de Tona, arriba del municipio del casco urbano de Tona. Y la zona sedimentaria de Suratá al oriente de Suratá. Están cerca al páramo, a la zona alta del páramo, pero por fuera del área que se intenta delimitar de páramo. O sea, los acuíferos quedarían por fuera de la zona delimitada de páramo de Santurbán. En un acuífero de montaña, como los acuíferos de Bucaramanga, se requieren 3 elementos principales. Primero, tener un área de infiltración de agua, o sea, una zona de recarga de agua. Un volumen de almacenamiento, donde guardar el agua. Y un sistema de drenaje o sistemas de drenaje hacia manantiales y nacimientos. El almacenamiento de agua es muy importante en las formaciones kársticas, o sea, en las formaciones calizas, en las formaciones con cavernas, de las formaciones Rosa Blanca y de la formación Tablazo. Igualmente, es importante el almacenamiento de agua en las formaciones sedimentarias porosas, especialmente en la formación Tambor y un poco en la formación Girón.
son de gran importancia las fallas geológicas en los acuíferos del Picacho, Tona y Suratá. Hay un sistema complejo de fallas geológicas. Acá se ven en la figura de la derecha en color negro. Las fallas geológicas, las cuales facilitan la infiltración del agua y también ayudan a drenar el agua hacia los nacimientos y quebradas y de estas a los acueductos. Las fallas principales, la falla del Picacho, la falla de Tona, la falla de Suratá y la falla de Cocutillo. Las fallas geológicas son muy importantes en los acuíferos de montaña. Veamos en la geología del acuífero del Picacho-Berlín. El acuífero del Picacho es un sinclinal, o sea, una concavidad geológica, una batea interna en roca. Un sinclinal conformado por rocas sedimentarias del Jurásico y Cretácico, de las formaciones Girón, formación Tambor o formación Los Santos y formación Rosa Blanca. Estas formaciones sedimentarias fracturadas en el sinclinal del Picacho, Berlín, permiten el almacenamiento de grandes volúmenes de agua. Millones de metros cúbicos de agua almacenada en el acuífero del Picacho. En este acuífero hay dos sectores semi-independientes. En el norte del acuífero del Picacho-Berlín, el agua subterránea drena hacia el río Tona y específicamente a lo que llamamos núcleo golondrinas. O sea, en el norte el acuífero drena hacia el río Tona. Y en el sur, el agua subterránea del acuífero del Picacho-Berlín drena hacia el río Frío, el río de Oro y el río Manco, más hacia Florida Blanca y Piedecuesta. Si vemos esta fotografía, se observa la estratificación de los mantos de roca en el sinclinal del Picacho, un sinclinal de bajo ángulo, lo cual facilita el almacenamiento de agua. Rocas fracturadas y rocas con cavernas en un sinclinal que acumulan el agua. Sobre el sinclinal se observa la presencia de dolinas o cavernas de infiltración. Estas dolinas, como ustedes ven en la fotografía, son unos huecos que conducen a las cavernas. Por estas dolinas se infiltra el agua en la superficie del terreno hacia el acuífero del Picacho. Lamentablemente, la mayoría de estas dolinas en el acuífero del Picacho han sido rellenadas y tapadas por las prácticas de agricultura y por los asentamientos humanos. ¿Dónde se acumula el agua? El agua entra por las dolinas o por las fracturas en la roca, por las fallas geológicas, y se acumula en las cavidades y cavernas de la roca calcárea de la formación Rosa Blanca y en las porosidades y fracturas de las areniscas de la formación Tambor y algo en la formación Quirón. Las fallas del Picacho y Sevilla, dos fallas muy importantes, cortan el acuífero, lo fracturan. Esa presencia de las fallas ayuda a la infiltración de agua y al mismo tiempo ayuda a que el agua pueda drenar hacia las quebradas.
las fallas geológicas facilitan la infiltración de agua y la fracturación facilita la acumulación de agua subterránea. En las zonas de falla, como se observa en la derecha, la fotografía de la derecha, en las zonas de falla geológica se concentra la infiltración de agua. Y generalmente en esas zonas de falla hay dolinas que conducen a las cavernas de las formaciones calcáreas. Adicionalmente, en la zona del Picacho Berlín, adicionalmente a las rocas sedimentarias, hay un depósito aluvial grandísimo. Esa planicie de Berlín es un depósito aluvial y hay depósitos también ahí de origen glacial. Estos depósitos de la zona de Berlín actúan también como acuíferos. Y Geominas, o sea, el Servicio Geológico Colombiano, realizó en el año 2009 un estudio hidrogeológico del macizo de Santander y específicamente del sector de Berlín. Es muy importante para el caso de Picacho Berlín tener en cuenta la información del Servicio Geológico Colombiano. Afirma el Servicio Geológico Colombiano, aunque las rocas ígneas y metamórficas que están debajo de las sedimentarias no poseen permeabilidad primaria, la presencia de fallas geológicas permite que esas actúen como conductoras de corrientes de agua recolectadas en los acuíferos de las formaciones sedimentarias y en el depósito aluvial de Berlín y en las formaciones acuíferas. En las rocas ígneas y metamórficas, las fracturas de las fallas geológicas ayudan a drenar el agua de los acuíferos que se forman en los depósitos de Berlín y en las formaciones sedimentarias. De acuerdo a Geominas, en el sector de Berlín, el acuífero alcanza un espesor de hasta 100 metros. Pero la superficie superior del acuífero de Berlín ha sido invadida. Invadida por asentamientos humanos. Encima del acuífero se han construido hoteles, gran cantidad de pozos sépticos y se han plantado cultivos con uso de pesticidas. O sea, las zonas de infiltración, donde se filtra el agua hacia el gran acuífero del Picacho Berlín, se encuentran invadidas por asentamientos humanos y cultivos. Y hablemos del acuífero de Tona. Hacia el nororiente del sitio de Berlín, en la cabecera del río Tona, se localiza un segundo acuífero, el cual corresponde a un sinclinal truncado, igualmente afectado por fallas geológicas y alimentado por dolinas sobre las formaciones Tambor y la formación Rosa Blanca. En la figura de la derecha, la zona verde corresponde al gran acuífero de Tona. El acuífero de Tona ha sido históricamente la fuente principal del acueducto de Bucaramanga. El acuífero de Tona se encuentra cubriendo la parte alta del río Tona, arriba del sector urbano del municipio de Tona. En la figura de la derecha se observa la cuenca del río Tona en una línea negra sobre la cuenca alta del río Lebrija. Y en la parte superior de la cuenca del río Tona, el acuífero de Tona. Y es muy importante en el acuífero de Tona que, al igual que en el de Berlín, en el de Picacho Berlín, está presente la formación Rosa Blanca, que en el plano está indicado por la denominación KIR,
Estas zonas de un color un poco más verde son la formación Rosa Blanca. La formación Rosa Blanca tiene cavernas donde se acumula agua subterránea. Y encima de la formación Rosa Blanca hay dolinas que infiltran el agua. Igualmente hay potencial acuífero en Tona, en la formación Tambor o la formación Los Santos, que se encuentra aquí alrededor de la formación Rosa Blanca. Y la presencia de la falla de Tona, la falla geológica de Tona, partiendo del acuífero por la mitad, es fundamental. La falla de Tona es la estructura que potencia la capacidad acuífera en Tona. Y es determinante la casticidad, o sea, la disolución de la roca en la formación Rosa Blanca. Ustedes observan en la fotografía de la derecha la roca, al disolverse forma una serie de cavernas, cavidades de disolución, y en esas cavidades internamente se almacena el agua subterránea y el agua se infiltra por las cavernas. Encima de la formación Rosa Blanca, por las cavernas, o sea, por las dolinas hacia las cavernas. La flecha de color azul muestra una dolina. En la formación Rosa Blanca, en la cuenca del río Tona. Esta fotografía nos dice algo más. Observamos que ya no quedan árboles en la zona de recarga de el acuífero de Tona. La vegetación ha sido, al menos en esta fotografía se observa, totalmente destruida. Eso afecta la capacidad de infiltración, la capacidad del acuífero de Tona. Y hablemos del acuífero de Suratá. El acuífero de Suratá está conformado por una serie de sinclinales. Es bastante diferente la geología en Suratá, en Tona y el Picate. Una serie de sinclinales y anticlinales cerrados relacionados con las fallas de Suratá y la falla de Cocutilla. Es un acuífero con mucha capacidad, pero es un acuífero frágil debido a que está muy fracturado. El acuífero de Suratá es el que tiene mayor extensión en área y mayor volumen de almacenamiento. Y este acuífero de Suratá es el que aporta el caudal principal de agua en temporadas secas a los ríos Suratá y Charta. Veamos el perfil geológico del acuífero de Suratá. El efecto conjunto de la formación Tambor o Los Santos en la parte central de la figura, con la formación Rosa Blanca calcárea, la formación Tablazo también calcárea, se forma un gran vaso de almacenamiento de agua subterránea en el acuífero de Suratá. Tres acuíferos. Y por las fracturas y fallas geológicas sale el agua de los tres acuíferos hacia los manantiales, nacimientos, quebradas y ríos. Y de estos nacimientos
a las aducciones de los acueductos del área metropolitana de Bucaramanga. El agua de los acuíferos alimenta las quebradas en las temporadas secas, que son las temporadas críticas para los acueductos. Los ríos principales de la región de Bucaramanga obtienen su caudal en temporadas secas de los acuíferos del Picacho, Berlín, Tona y Suratá. O sea, estos tres acuíferos que están en color verde, abajo el de acuífero de Picacho, Berlín, en el centro el acuífero de Tona y hacia arriba el acuífero de Suratá, el más grande de los acuíferos, y acá está la ciudad de Bucaramanga, Florida Blanca y Piedecuesta. El río Tona recibe aguas subterráneas del acuífero de Tona y también del acuífero El Picacho Berlín. O sea, el río Tona se alimenta del acuífero de Tona y parcialmente del acuífero del Picacho en el sector del núcleo Golondrinas. Los ríos Manco, Hato, Frío y de Oro, y parcialmente el río Tona, como lo dijimos, reciben sus caudales del gran acuífero del Picacho Berlín. O sea, el acuífero del Picacho Berlín alimenta el río Manco, río de Oro, río Hato, río Frío y parcialmente el río Tona. El acuífero de Tona, a su vez, alimenta al río Tona y parcialmente a los ríos Charta y parte sale hacia el río Betas. El acuífero de Suratá, el acuífero más grande, alimenta al río Betas, al río Suratá y parcialmente al río Charta. O sea que los principales ríos de la región de Bucaramanga obtienen su caudal en temporadas secas de los acuíferos del Picacho Berlín, Tona y Suratá. Río de Oro, río Hato, río Manco, río Frío, río Tona, río Charta, río Betas, río Suratá. Tenemos 8 ríos que reciben el agua subterránea en temporadas secas de los 3 acuíferos básicos para los acueductos del área metropolitana. Adicionalmente debe tenerse en cuenta el río Jordán. El río Jordán lleva agua hacia el departamento de Norte de Santander. Aquí vemos en la fotografía la zona de nacimiento del río Jordán en el acuífero del Picacho Berlín. Este río lleva parte de las aguas del acuífero hacia el departamento del Norte de Santander. Se propone que se podía construir un túnel para traer las aguas del río Jordán hacia Bucaramanga. El río de Oro nace en el sistema acuífero del Picacho Berlín. Igualmente el río Manco. El río Charta, por su parte, recibe agua del acuífero de Tona y parte de agua del acuífero de Suratá. Tenemos esos grandes acuíferos, 3 acuíferos. Y les pregunto, ¿quién debe realizar el manejo de los acuíferos donde se almacena el agua subterránea que alimenta nuestros acueductos? ¿A qué entidad le corresponde proteger los acuíferos
que son las fuentes de agua de nuestros acueductos en temporadas secas. Veamos en qué estado se encuentran las superficies de infiltración de los tres acuíferos. Las zonas de nacimientos o manantiales se encuentran generalmente muy bien arborizadas y son protegidas por las empresas de acueducto. O sea, las empresas de acueducto tienen muy buena protección en los nacimientos, o sea, en la parte de abajo de los acuíferos, donde el agua sale de los acuíferos. Sin embargo, las áreas de recarga, o sea, las áreas donde se filtra el agua a los acuíferos, con pocas excepciones, se encuentran abandonadas y son objeto de intervención antrópica. Las empresas de acueducto han hecho un gran esfuerzo por arborizar los nacimientos, pero se ha hecho muy poco por mantener las superficies donde se infiltre el agua hacia los acuíferos. Veamos, por ejemplo, el acuífero de Tona. La superficie superior del acuífero de Tona se encuentra prácticamente abandonada. La mayoría de los bosques han desaparecido por acción de cultivos y ganadería. Estas dos fotografías de la derecha muestran el estado en que se encuentra el área superior, o sea, el área de recarga o infiltración del acuífero de Tona. Es grave que el acuífero de Tona, en la zona de recarga del acuífero, se encuentre abandonado. Y el almacenamiento de agua en el acuífero de Tona está disminuyendo día a día. Como vamos, se puede acabar el acueducto de Tona. Las noticias no son agradables. Vemos esta noticia de julio 30 del año 2020. Se secó el río Tona, una de las fuentes de abastecimiento del acueducto de Bucaramanga. Julio 30 de 2020. Autoridades descartan racionamiento de agua en Bucaramanga. ¿Y qué tal el acuífero de Suratá? En el acuífero de Suratá, la ganadería y los cultivos de tomate han ido ocupando el área y destruyendo poco a poco el bosque. El acuífero de Suratá se encuentra ocupado en buena parte por cultivos de maíz y tomate y por potreros para ganadería. O sea, encima del acuífero de Suratá, el acuífero con mayor potencial de almacenamiento que tenemos en Bucaramanga, la parte de recarga del acuífero está ocupada por ganadería, cultivos de maíz y tomate. Ganadería y cultivos encima de los acuíferos. Y observemos el acuífero del Picacho Berlín, que es el que más conocemos nosotros porque por ahí pasa la vía a Pamplona. El acuífero del Picacho Berlín, él es el que se encuentra con mayor riesgo por las actividades antrópicas. Vemos la fotografía a la derecha. Esta planicie es el gran acuífero del Picacho Berlín. Procesos de urbanización en las zonas de recarga del acuífero del Picacho Berlín. En los últimos años se está presentando un proceso acelerado de urbanización de las zonas de recarga de los acuíferos en el páramo de Berlín. Se han construido cientos de viviendas junto con gran cantidad de pozos sépticos y áreas recreacionales sobre la zona de recarga
del acuífero del Picacho Berlín, el que alimenta el río Manco, el río Frío, el río de Oro y parcialmente el río Tono. Cientos de pozos sépticos encima del acuífero del Picacho Berlín. Actualmente hay más de 1000 viviendas sobre la zona de recarga del acuífero del Picacho Berlín. Incluso pozos sépticos construidos directamente por la CDMB encima del acuífero. Contratos para construcción de pozos sépticos por la CDMB. ¿No sería mejor alternativa para el medio ambiente comprar las viviendas y reubicarlas fuera del acuífero en vez de construirles pozos sépticos para que las viviendas se queden encima del acuífero? Y hay proyectos de hotelería y vivienda encima del acuífero del Picacho y Berlín. Proyectos de hoteles y urbanizaciones encima del acuífero del Picacho Berlín, con licencia de las entidades del Estado. Proyectos debidamente licenciados. Las denuncias que permanentemente se presentan en los medios no han tenido eco. Por ejemplo, es curioso ver esta denuncia en el diario El Frente de Bucaramanga. Dice el diario El Frente: la paradoja de Santurbán. Defensor de Santurbán, defensor del agua, construye megaproyecto en el páramo. Y presenta el periódico El Frente la fotografía del desarrollo en el páramo de Berlín. Zonas recreacionales sobre el acuífero del agua que nosotros nos estamos tomando. Y muchos de nosotros vamos y accionamos el agua para los pozos sépticos. La situación actual del acuífero del Picacho Berlín es muy grave. El panorama realmente es desolador. Es lamentable presenciar cómo se renivela el terreno, se eliminan las dolinas y se construyen conjuntos habitacionales sobre los acuíferos del agua de Bucaramanga, a la vista de todos y con la aprobación de las entidades del Estado. Se ha permitido y fomentado el crecimiento del asentamiento humano de Berlín encima del acuífero. Pregunto, ¿por qué no se reglamenta para que el pueblo de Berlín crezca hacia la parte alta, sobre rocas ígneas donde no hay acuífero, y no crezca el pueblo en la zona acuífera? La vía a Pamplona se planea ampliar sobre el acuífero. Y construimos un gasoducto sobre el acuífero. Se construyó un tramo del gasoducto Gibraltar-Bucaramanga sobre el acuífero del Picacho. Se observa el alineamiento del gasoducto durante su construcción sobre el acuífero del Picacho. En ese momento no había tenido el acuífero la intervención antrópica. Si vemos esta fotografía y la comparamos con hoy, ven que no había casi viviendas. El acuífero estaba en buen estado de protección, a pesar de que no había vegetación. Y los cultivos de cebolla y papa invadieron el acuífero del Picacho Berlín. Se eliminan las dolinas para sembrar sobre las zonas de infiltración
contaminando el acuífero con fertilizantes y pesticidas. Pesticidas sobre el acuífero del Picacho Berlín. Se eliminan las dolinas, como en estas dos fotografías. Cultivos encima de las dolinas, donde debía haberse permitido la infiltración de agua para potenciar la capacidad de nuestros acueductos. El futuro de los acuíferos que alimentan los acueductos del área metropolitana, como lo hemos observado, es incierto. No sabemos en qué vamos a terminar con esos acuíferos. Estamos acabando con nuestra propia agua. ¿Y qué estamos haciendo para evitarlo? Estamos delimitando el páramo de Santurbán. Muy bien. Delimitar el páramo, un macizo rocoso de gran importancia ecológica para Santander, el norte de Santander. Pero pregunto, ¿por qué no delimitamos los acuíferos? ¿Dónde se almacena el agua para las temporadas secas de nuestros acueductos? ¿Por qué no delimitamos el acuífero del Picacho, el de Tona y el de Suratá? Y establecemos un distrito de manejo integrado de RMI. La solución para garantizar el futuro de los acuíferos del Picacho, Berlín, de Tona y Suratá puede ser la constitución por parte de la CDMB y el Ministerio del Medio Ambiente de un distrito de manejo integrado de RMI para proteger nuestras fuentes de agua. Estamos comprando predios. Se están comprando predios en la parte alta del páramo para impedir el establecimiento de una empresa minera. Afirma el alcalde de Bucaramanga. El páramo de Santurbán lo defenderemos hasta con la vida. Estamos creando un escudo a su alrededor para impedir que lo exploten y nos dejen sin agua. Ya están aprobados los recursos para comprar más predios en el páramo de Santurbán y seguir protegiéndolo de la megaminería. Llegaremos a 1000 hectáreas. Objetivo, protegernos de la megaminería. Y pregunto, ¿por qué no se compran los predios sobre los acuíferos donde está almacenada el agua que alimenta nuestros acueductos en las temporadas secas? Tenemos trabajo por hacer. Tenemos que recuperar las áreas de recarga de los acuíferos. ¿Cómo podemos recuperar los acuíferos? ¿Qué debemos hacer? Debemos actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde, y pasar de las palabras a acciones concretas. Es nuestra responsabilidad salvar el agua de Bucaramanga.